Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. No está aquí, ha resucitado. Y esa palabra prevaleció, prevalece y prevalecerá por todas las edades. A diferencia, porque en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ocurrieron resurrecciones también. Pocas, pero hubieron resurrecciones. Es más, en nuestro tiempo contemporáneo, hombres como David Wilkerson resucitó muchos muertos, muchas personas que habían perdido la vida, y tiene como un récord en su ministerio. Dice en una presentación que tuvo con unos líderes y pastores en Argentina, el hijo ya de edad mediana de 50 años presentaba a su papá, que venía al escenario a darles una conferencia a unos líderes, y dice: yo tengo un problema con papá, porque papá, cuando va a un acto fúnebre, hay un alboroto, porque cuando se acerca o cuando él entra al sitio velatorio, el muerto se levanta, el muerto vuelve a la vida. Tenía una unción de resurrección este hombre, una unción que dejó testimonio de que el que se levantó hace aproximadamente 2000 años no cambia. Amén. Es el mismo que resucitó también muertos en su tiempo, y es el mismo que hace milagros como volver a la vida a otro en este tiempo también. Amén. Y uno de los milagros principales que ha acontecido en todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador es que nuestro espíritu, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo ha nacido de nuevo. Amén. Todo el que ha recibido a Cristo por la fe, porque es un regalo de Dios, todo el que lo ha recibido, todo el que ha recibido ese regalo enviado por el Padre a Jesucristo como Señor y como Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo, ha nacido de nuevo, un ser interno que se va alimentando y formando en la medida que recibe palabra, en la medida que recibe el alimento del espíritu, que es la palabra de Dios, y va creciendo y se va desarrollando en carácter hasta alcanzar la meta o la vara, que es un hombre a la altura y a la plenitud de Jesucristo. Amén. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ocurrieron ciertas resucitaciones también, pero todas, a diferencia de la de Jesús, como las que sucedieron también en el Nuevo Testamento, volvieron a morir, volvieron a perder la vida físicamente volvieron a morir. Jesús es la diferencia, por eso dice la palabra que Jesucristo es primicia de los que durmieron o de los que murieron físicamente, porque es quien se levantó de entre los muertos para no ver muerte jamás. Amén. Él derrotó el último enemigo por destruir, que es la muerte. Ya uno la derrotó y se llama Jesucristo. Amén. Él la derrotó y nos promete, nos alienta que se acerca el tiempo donde ese enemigo va a ser quitado de la esfera humana para que nosotros vivamos en plenitud con Él por la eternidad. Amén. Parece largo la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Pero en el Antiguo Testamento observamos la resurrección de el hijo de la viuda de Sarepta en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Se los voy a mencionar solamente. Usted después lo puede buscar en su casa. Primera de Reyes, capítulo 17, se menciona la resurrección de el hijo de la viuda de Sarepta, una mujer extranjera, no israelita, pero una mujer con fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Lo resucita quién? Dios hace el milagro a través del profeta Elías. También se menciona en Segunda de Reyes el levantamiento después de haber perdido la vida, el hijo de otra mujer llamada la Sunamita. La Sunamita recibe también a su hijo de vuelta a través del profeta Eliseo, que es el instrumento de Dios para la realización de este milagro. También narra en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, verso 20-21, un acontecimiento. Muere Eliseo muere, y posteriormente entran unos moabitas, una tribu de guerrilleros a Jerusalén, a Israel. Iban a enterrar a alguien cuando observaron que venía la bandada de moabitas, esa banda armada. El hombre que llevaban a sepultarlo lo soltaron y lo lanzaron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando este muerto, que no llegó a su destino, al sepulcro que estaba preparado para él, tocó los huesos de Eliseo, ¡pum!, se levantó. Eliseo estaba ungido hasta los huesos. Lo único malo de Eliseo fue que no dejó un colíder, alguien como si lo dejó Elías. Elías formó a Eliseo, pero Eliseo se llevó la unción al sepulcro. Como dice, dejó escrito y predicó uno de los grandes maestros que ha pasado en nuestra historia contemporánea, un norteamericano llamado Myles Munroe. Myles Munroe, él dice: yo espero irme de esta tierra vacío. Irme de esta tierra vacío. ¿Cómo así? Porque todo ser humano viene con un potencial. Amén. Todo ser humano viene con un potencial. Hay gente que no se cree por condiciones de la infancia, cree que nació con menos posibilidades. Por condiciones físicas cree que no puede alcanzar lo que otros sí han logrado o más. Pero cada quien tiene un potencial particular impartido por Dios. Cuando Dios determinó darnos vida a nosotros, colocó un potencial dentro de cada uno de nuestros cuerpos, amén, dentro de cada una de nuestras vidas. Hay un hombre que usted lo puede buscar por YouTube, lo ha escuchado otras veces, el australiano que nació sin manos, que nació sin piernas, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Pensó en cierta etapa de su vida quitársela porque el bullying de los muchachos en la escuela lo tenía atormentado. Tenía un acoso, una guerra en sus pensamientos, porque no se creía igual que los demás, era muy diferente, sin brazos, sin piernas, pero que ese encuentro con Jesús a edad temprana cambió su existencia, amén. Y aunque vino faltándole sus miembros superiores e inferiores, hay un potencial muy grande en este hombre. Él escribe un libro y dice: sin manos, sin piernas, sin problemas. Amén. Porque hay gente que tiene sus buenas manos, tiene sus buenas piernas y andan problemadísimos, andan enluchados, andan preocupados.
creen que ya no hay salida a lo que están viviendo. Y este hombre se casó, tiene hijos, nada muy bien en una piscina. Y usted que tiene, muchos que tienen sus brazos y sus buenas piernas y su buena talla de pie como chapaletas, no saben o no se atreven a nadar. Pero este hombre se tira en una piscina y parece un pescadito, con el dorso, un dorso. Nada con tanta facilidad, porque no se limitó. Amén. No se limitó porque puso su confianza en el Cristo resucitado. Amén. En el Cristo que hace lo imposible en todo aquel que pone su confianza en Él. Amén. Aleluya. Si Dios hizo esto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo aparecen resurrecciones, hechos que acontecieron también durante el ministerio de Jesús. Está la resurrección de la hija de Jairo, un hombre de liderazgo en el ámbito religioso de aquel entonces, pero que la religión no podía hacer nada por el caso de su hija que se estaba muriendo, porque la religión no transforma, la religión no es una comunión como Dios la desea. Dios no desea que seamos mecanizados ni movidos por doctrinas huecas, sino por una relación viva. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es decir, que se necesita nacer de nuevo, recibir al dador de la vida como Señor y Salvador, para que el Espíritu esté en condiciones de poder adorar a Dios y nosotros abrir nuestra boca, y es a través de nuestro espíritu que Dios recibe la alabanza. Mucha gente puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, pero si nunca ha tenido un encuentro con el dador de la vida, esas palabras no llegan a ninguna parte. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, en el lugar que se encuentre, usted abre su boca y Dios lo escucha. Amén. Nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu. Amén. Y Dios ha hecho morar su Espíritu dentro de todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Predicamos de Cristo como Salvador? Sí, porque eso es lo que se nos ha encomendado. Predicar que solamente hay un Señor, hay un solo Dios, hay una sola autoridad, como lo dice Hechos capítulo 4 verso 12, que solamente hay una autoridad, un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, no es Zoroastro, no es Confucio. Hay mucha gente que anda confuciada porque no han puesto su confianza en el verdadero y único Dios que da vida. Buda murió y sus huesos y sus restos están en el lugar donde lo colocaron. Mahoma murió y sus huesos están en el lugar donde lo colocaron. Y así todos los líderes que han pasado en la historia. Solamente hay uno que cuando la gente visita Israel, Jerusalén, la tumba donde colocaron a Jesús, hay un anuncio que dice: no está aquí, ha resucitado. Amén. Aleluya. Él vive y vive para siempre. Se menciona también la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y estos eran muertos que estaban muy tempranos. Tal vez no había pasado 2 días, habrían pasado un día o horas, como el hijo de la hija de Jairo. Pero se dice que hasta 2 o 3 días un cuerpo puede sostener ciertas condiciones y volver a la vida, pero ya 4 no. Por eso Jesús intencionalmente
Su amigo Lázaro, con el que compartió muchas veces, enfermó, y la enfermedad era grave, de muerte. Y él espera, le dan el aviso, pero él espera que pasen los 3 días. ¿Usted ha escuchado? A los 3 días el muerto. Ajá. A los 3 días ya el cuerpo está descompuesto y hiede. Por eso Marta, cuando Jesús llega, le dice: ¿ya para qué? Si te avisamos temprano, cuando todavía respiraba, pero ya tiene 4 días, ya hiede, ya no hay nada, no hay vida. Intencionalmente Jesús lo hizo para que supieran que Él es la resurrección y la vida. Amén. Y Él le dice: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Solamente dijo: quiten la piedra, quiten la roca. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y se paró aquella momia, porque tenían la costumbre de envolverlos en lienzo. Y se paró momizado y le dijo: quítenle los lienzos a ese hombre, porque está bien vivo. Vivió un tiempo más, no se relata cuánto tiempo, meses o años, pero volvió a morir. Y volvieron a colocarle aquellos lienzos mortuorios al cuerpo de Lázaro. Jesucristo, el único, la primicia, el primero de todo lo que compone el ser humano, que murió y resucitó al tercer día para no ver muerte jamás. Hoy literalmente está a la derecha, en el tercer cielo, a la derecha del Padre, reinando, sentado a la derecha del Padre, y nos ha dicho: todo el que coloca su confianza en mí recibe también posición a mi lado espiritualmente para gobernar y para moverse en la tierra hasta el tiempo que cumplan su propósito. Nada ni nadie les podrá tocar su cuerpo. Amén. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Tuvo que haber un derramamiento de sangre, porque así estaba establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice Levíticos. Y cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, porque el hombre fue hecho para no ver muerte, la muerte no tenía autoridad o poder. La muerte no tenía poder sobre el hombre. La muerte estaba, pero sin poder. ¿Qué le da poder a la muerte? Como se habló en el ayuno. ¿Qué le da poder a la muerte? El poder se lo entrega el pecado del hombre. El pecado del hombre le entrega poder, le da poder a la muerte. Pero si no hay pecado, es por eso que nosotros todavía físicamente morimos, porque el cuerpo que tenemos no es incorruptible, es un cuerpo corruptible que tiene que ser revestido de incorruptibilidad para poder preservarse. Pero este cuerpo viejo tiene que ser revestido por el cuerpo nuevo, similar al que tiene hoy Jesucristo. Amén. Es por eso que Jesús no muere jamás. Jesús resucitó hace 2000 años, y si tiene alguien la gracia de verlo hoy así tangiblemente, que se le presente, lo va a ver tan joven como lo vieron las mujeres en aquel tiempo, como lo vieron los discípulos en aquel momento cuando resucitó. Es decir, que la vejez, la enfermedad, el deterioro no toca un cuerpo glorificado. Aleluya. La enfermedad, la dolencia, chao, no será ya vida, no tendrá existencia, no tendrá lugar en el hombre. Gloria al nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12, se narra la primera Pascua, porque tenía que haber un derramamiento de sangre. Tenía que ocurrir
la sangre de un inocente por el pecador. Cuando los primeros hombres pecan, cuando peca Adán, cuando Adán falla, inducido por la mujer también, porque no tuvo la precaución de salvaguardarla, porque él estaba presente cuando esta mujer, lo único que Dios le dijo que no hicieran, lo hicieron. Tenían cientos y cientos de árboles de todo tipo de frutas, pero Dios solamente le dijo: de este no comas, solamente de este que está ahí no comas, para probar nuestra voluntad. Amén. Porque nos dio una voluntad propia para que de eso único no lo tocaras. Podías tocar todo el resto de lo que había en aquel lugar, pero eso único probó la rebeldía, la avaricia, el orgullo, la soberbia del hombre, y lo hizo, y le dio lugar a la muerte. Porque la muerte es separación. Físicamente no mueren inmediatamente, pero espiritualmente ocurrió una ruptura, una separación. Ya la relación viva que tenía con el Padre se quitó. Ya la gloria que los revestía se quitó, porque cuando comieron lo prohibido, entonces vieron que estaban desnuditos en pelotica. Y dijeron, se avergonzaron, entró temor. ¿Y qué hicieron? Tomaron hojas, cosieron hojas de higuera y se las colocaron. Y Dios le dijo: las hojas de higuera no es lo que va a solventar el grave hecho que han cometido. Y Dios es el primero que sacrifica, yo supongo, un cordero, porque los cubrió con piel de animal, dice Génesis. Fueron cubiertos con piel de animal, y para cubrirlos con piel de animal tiene que matar al animal y quitarle la piel. Entonces el primer derramamiento de sangre lo hizo Dios, dando a entender de que este principio prevalecería para restaurar la condición del hombre que que fue violentada por la soberbia y el orgullo del ser humano. Y Moisés recibe un mandato que tiene que dar al pueblo para liberación. Moisés, con un pueblo que tiene ya más de 400 años bajo la servidumbre, bajo la esclavitud, bajo el yugo de Egipto, recibe la orden de resguardar la vida de los primogénitos de las familias. ¿Cómo lo iba a hacer? Traer un cordero, el mejor cordero de una manada, el que no estuviera enfermo, el que no estuviera con algún defecto, un cordero que fuera perfecto, traerlo para ser sacrificado, la sangre colocarla en un envase y con un tipo de brocha colocarla en la puerta principal de la casa, en el borde, en el marco, en los laterales y en el tope de la puerta, como simbolizando una cruz, en el tope de la puerta y en el marco, simbolizando la cruz donde se derramaría la sangre de Cristo. ¿Y qué sucedería? Que el heridor, la muerte, al ver la sangre, pasaría por alto esa casa, ese hogar, esa familia. No tiene autorización donde la sangre estaba colocada. ¿Dónde entró la muerte? En el lugar de todos los egipcios. Murieron los primogénitos de todas aquellas familias, hasta los primogénitos de los animales. Los primeros nacidos en los corrales también perdieron la vida. Hoy esa sangre, hay una sangre más alta, de mayor valor, que es la sangre de Jesucristo. Amén. Y nosotros la aplicamos a través de la confesión de nuestra boca sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Y el enemigo tiene prohibido tocar tu casa. Amén. Tiene prohibido tocar tu familia. Tiene prohibido entrar y hacer estragos en tu casa. La sangre que aplicamos por la fe, con la declaración de nuestra boca, con la convicción de nuestro espíritu, protege y crea un cerco donde el enemigo pasa por alto, como pasó por alto la casa de los hebreos. Amén. Pasó por alto la casa de aquellos hombres. Yerni
es el oferente, el que trae la ofrenda. Tenía que presentarse una ofrenda, un cordero, para santificar al pecador. Y Sebastián, el cordero, para ver. El sacerdote tenía que examinar el cordero. Tenía que ser un cordero sin defecto. Tenía que ser un cordero, no podía traer un cordero bejucón, viejito. Tenía que traer un cordero jovachón. Un cordero que estuviera con vitalidad, con fuerza. Lo examinaba. El sacerdote examina el cordero, lo chequea. Ve que, wow, tiene sus piernas bien, examina su brazo, wow, fino, sin defecto, aprobado. Pasa por acá, sacerdote. Ahora, el oferente, él, que es el oferente, el pecador, tenía que presentar una ofrenda ante el sacerdote por el pecado. Y él colocaba, el oferente, colocaba las manos sobre la cabeza del cordero. Y el pecado del oferente pasaba al cordero. Esto era simbología de lo que venía. Esta práctica era semejanza de lo que venía posteriormente. El pecado de este hombre pasaba al cordero inocente y la justicia del cordero inocente pasaba al hombre. El sacerdote le daba el cuchillo al oferente. Pásale un cuchillo a este hombre, ya, quita las manos. Y él le quita la vida al cordero. Le quita la vida al cordero. El cordero queda con el pecado. ¿Qué le quitó la vida al cordero? El pecado del oferente. Y el oferente se va con la justicia, con el favor y con la gracia del cordero. Amén. El sacerdote posteriormente presenta el cordero, lo lleva, lo coloca en un altar, y ese aroma, como se presentó con la fe y con la convicción que Dios reveló para que se hiciera este sacrificio en los tiempos de Moisés, en el tiempo antiguo, ese aroma de aquel cordero subía con olor fragante. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Nosotros estábamos en el mañana cuando Jesús entregó su vida para redimir los pecados nuestros hoy. Amén. Entonces, todo hombre pecador le entregó poder a la muerte para quitarle la vida a Jesús. Nadie le podía quitar la vida a Jesús. ¿Por qué nadie le podía quitar la vida a Jesús? Porque ¿quién le da poder a la muerte? El pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero Jesús no tenía pecado, no pecó nunca. Entonces la muerte no tenía poder sobre él. Cuando la gente quería matarlo, que Jesús les declaraba las verdades, y cuando una gente le declaran una verdad que les rechilla y que wow, me dejó al descubierto, crujían los dientes. Cuando le están diciendo cosas, no es la idolatría, no es estos muñecos, es quien Dios ha enviado, y Dios me ha enviado a mí. Jesús decía, cuando le preguntaban, ¿es que tú eres hijo de Dios? ¿Te crees hijo de Dios? Ustedes lo han dicho. Y les rechillaba porque no aceptaban. Decía, pero este se llama hijo de Dios, como si fuera igual a Dios. Y era Dios, era semejante, de la misma naturaleza de Dios. Pero no lo aceptaron, no lo aceptaban. No tenían la revelación para recibir a Cristo. Pero era necesario que Cristo entregara su vida para que el hombre pudiera tener entrada completa, abierta a la presencia del Padre. Por eso Jesús pudo expresar también en Juan capítulo 14, verso 16, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús no es el destino, es el camino que nos unifica y nos
reconcilia con nuestro buen Padre Celestial. Amén. Entonces, cuando la gente quería quitarle la vida a Jesús, Él pasaba por el medio, forondo, y la gente chillaba los dientes, tenía piedras o tenía cuchillos, pero no podían hacer nada, se quedaban paralizados porque no había poder. Jesús estaba sin pecado. Ahora, Jesús lleva nuestros pecados. Amén. Llevó nuestros pecados, así como el cordero que vimos ahí. Jesús llevó nuestros pecados, y ese pecado que fue puesto en el cuerpo de Jesús le dio poder a la muerte para quitarle la vida física y romper temporalmente su relación con el Padre. Por eso Él expresó en su agonía en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no le dijo Padre, sino que le dijo Dios mío. La única vez que menciona la Biblia que Jesús llamó al Padre Dios fue en ese momento, porque todo el pecado de la humanidad estaba siendo llevada en el cuerpo de Jesús. En su cuerpo llevó Él el pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó Él mismo nuestros, diga nuestros, mi pecado en su cuerpo sobre el madero. Pausa. Así es, pausa. Y llevó Él en su cuerpo, llevó los pecados nuestros. Es por eso que se le dio poder a la muerte para que le quitara la vida. No porque Jesús pecó, porque Hebreos capítulo 4, no lo busquen, déjame ahí primero. Hebreos capítulo 4, verso 17, Hebreos capítulo 4, verso 16, 15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él en la cruz, había un edicto en Deuteronomio, escrito por Moisés, revelado por Dios, que todo el que era puesto en un madero recibía maldición. Porque ¿quién era puesto en un madero? ¿A quién se llevaba a la crucifixión? Al asesino, al violador, al ladrón empedernido que le quitaba la vida a otro, secuestraba, y a esas personas, los bandidos de la sociedad, eran llevados a la cruz. Entonces la cruz era un símbolo de muerte, de criminalidad, de asesino, de gente vil, gente corrupta en extremo. Y colocaron a la derecha un ladrón, a la derecha de Jesús, y colocaron a la izquierda a otro ladrón. ¿Y a quién colocan en el medio? Cuando usted, por ejemplo, tanto para cosas buenas como para cosas malas, cuando alguien en una competencia hay medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. La medalla de oro, ¿dónde la colocan? Va en el medio la persona del podio. En el medio del podio colocan al medallista de oro. Y a la derecha del medallista de oro, el de plata. Y a la izquierda, el de bronce. Amorocha, la voy a pasar para acá para que la escenifique. Aleluya. A la derecha, uno de los malhechores. A la izquierda, otro de los malhechores. Y el peor de los malhechores, ¿dónde? En el medio. Jesús estaba como el peor. Y era que era el peor realmente, porque el pecado de los antiguos, el pecado de los presentes, aún de los que estaban a su lado, y los pecados nuestros que no habíamos nacido, pero Él ya lo estaba absorbiendo sobre su cuerpo. Era el más pecador de todos los que estaban allí. Todos los demonios de violación, todos los demonios de inmoralidad sexual, todos los demonios de depravación estaban entrando en el cuerpo físico de Jesús.
Y eso le causó un dolor terrible a él, porque la comunión con su padre, que siempre había estado viva, la ve nublada, ve que hay una oscuridad. Desde la hora del mediodía, dice la Biblia, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo oscuridad en aquel lugar. No ha habido un eclipse, no hay un eclipse que haya durado tanto tiempo. Los eclipses han durado minutos, pero se oscureció aquel lugar porque todos los demonios que habían sobre la faz de la tierra se concentraron en aquel lugar. Aquel lugar se llenó de demonios y obstaculizaron la luz del sol y comenzaron a caer en el cuerpo de Jesús, a entrar en el cuerpo de Jesús, llevando toda la depravación y la maldad del ser humano. Así, en esa condición, él, cumpliendo la voluntad del Padre, ya sabiendo que le quedan pocos minutos para morir o segundos, expira, saca de lo más profundo de su ser la expresión y dice: consumado es. Y expiró. Es decir, Padre, he terminado la tarea que me encomendaste. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, diciendo el Padre: bienvenido todos los que ponen su fe en mi Hijo, bienvenidos a la comunión y a la relación conmigo para siempre. Amén. Esa relación que se hacía a través de un sacerdote, ya cada uno la podemos hacer particularmente por la obra de Jesucristo. La resurrección de Cristo ocurre después, porque todo hombre que muere en pecado queda separado de Dios. Queda separado de Dios y va a un lugar de castigo. Dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, como diciéndole: bueno, aquí estoy. Yo soy el que anunciaron los profetas, vine, estoy aquí. No fue ilusión lo que escribieron los profetas, fue palabra verídica. Y dice que mientras estuvo allí en el seno de la tierra por 3 días, no lo pudieron sujetar los dolores de la muerte, del sepulcro, porque durante su vida, antes de ir a la cruz, nunca pecó, nunca se encontró falta. Fue el hombre que caminó en perfección, y como caminó en perfección sin pecado, fue la ofrenda que satisfizo la justicia de Dios. Y todo hombre pecador que pone y colocamos nuestra confianza en Él, quedamos libres de condenación y recibimos la justificación. Como lo vieron en la escena, el Cordero llevó el pecado nuestro sobre el madero, y nosotros caminamos hoy con la justicia de Dios, con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Amén. Todo el tiempo. No es por nuestros méritos, es por los méritos del Cordero. Amén. Por los méritos del Cordero sin defecto, por los méritos del Cordero sin mancha, sin contaminación. Caminamos por pura gracia. La salvación no es por obras, es por solamente favor y gracia. ¿Lo merecemos? No. ¿Hicimos algo que amerite el premio? No. Esto es solamente puro favor de Dios y pura gracia que se recibe con un corazón agradecido. Amén. Lo recibimos con un corazón agradecido. Y la persona que está agradecida vive para agradarlo a Él. Amén. Vive para servirlo a Él. Vive para glorificarlo a Él. Vive para testificar de Él. Y para decir que hay uno que se levantó, entró a nuestro corazón y nos ha dado vida abundante. Amén. Ha cambiado nuestra perspectiva y es nuestro modo de vivir en el presente. Sin Él nada podemos hacer.
Sin Él nuestra vida y la vida de cualquier persona está hueca, está vacía. Puede tener dinero, puede tener la mujer más hermosa, más bella, puede tener los hijos más intelectuales y mejores en casa, pero si no tiene a Cristo, le falta todo. Solo Cristo es el que llena el corazón del hombre, el Cristo que murió por nuestros pecados. El libro de Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4:25 habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió por nosotros, amén. Murió por nosotros. Romanos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que el destino de Jesús estaba para nosotros. Tanto en su muerte como en su resurrección, Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Murió por tus pecados, por nuestros pecados, y se levantó para nuestra justificación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién? El sacerdote, váyanse a la escena de ahorita, ustedes son gráficos. El sacerdote no veía la condición de pecado, de falla, de falta del oferente. ¿A quién examinó el sacerdote? Examinó al cordero. No examinó el pecado ni la falta del oferente, sino las condiciones del cordero. Cuando el Señor nos ve a nosotros, no está fijándose, no está revisando la falla, no, está viendo el cordero. El cordero. ¿Qué cordero? Alguien podría osar y decir, yo no necesito a Cristo. Pero todo ser humano, quiera o no quiera, se va a presentar delante de la presencia de Dios un día. Amén. Todos, como a manera de chiste, hay uno que dice, usted puede tomar 2 litros de agua todos los días, recomendado por especialistas, por médicos, para que tus riñones y los niveles de agua en tu cuerpo estén óptimos. Puedes dormir 8 horas de descanso, repones allí tus endorfinas, el cortisol lo pones en nivel bajito, el estrés casi lo eliminas. Puedes comer sano, comer saludable, comer en balance, equilibradito allí. Puedes hacer ejercicio. Pero de todos modos vas a morir. Que dures un poquito más, que los días que tengas aquí los vivas mejor, pero de que vamos a tener un encuentro con la llamada pelona, lo vamos a tener. Con la muerte va a llegar el día. Pero cuando ese día llegue, nuestro espíritu que está nuevecito, que está nuevo, el espíritu que está nuevo, va inmediatamente a la presencia de Dios. Amén. Se mantiene en la presencia de Dios, esperando lo que dice 1 Corintios 15, 52, 53. Con esto termino. 1 Corintios capítulo 15, verso 52, 51. He aquí os digo un misterio. Pablo recibiendo revelación por el Espíritu. Dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que estaba oculto, algo que estaba encerrado, que estaba bajo custodia, no estaba a la luz pública. Pero Pablo lo devela aquí y dice, digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí esta palabra dormiremos es por un periodo, las personas duermen un periodo en la noche, se despiertan. Está hablando de la muerte temporal, de la separación temporal de nuestro cuerpo físico. No todos dormiremos, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. Porque hay una promesa que está viva, que está latente, que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Así como se profetizó que Jesús venía y vino, Jesús también dijo, así como me han visto ascender, también voy a descender en las nubes. Voy a estar
para que los que han muerto con mi fe, con la fe en mí, se levanten de los sepulcros, y los que estén vivos, como nosotros que estaremos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? En ese lapso nuestros cuerpos serán transformados y desaparecerá gente de todas partes del mundo, y habrá un colapso en ese tiempo, y seguirá un periodo que se llama la gran tribulación aquí sobre la tierra, mientras nosotros estamos con el cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Jesús, en las bodas del Cordero. Amén. Por nuestros méritos, no, por los méritos del Cordero sobre nosotros. Amén. Porque Cristo, cuando te ve a ti, Dios el Padre, cuando nos ve a nosotros, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, ve a Cristo. Amén. Ve a Cristo Jesús. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Incorruptibles es que ya no habrá vejez, no habrá dolencia, no habrá enfermedad. Usted vivirá una vida, un cuerpo en perfección, como Dios siempre lo quiso. Amén. Para la raza humana. Ahí no va a haber ningún tipo de enfermedad ni de males que el hombre tiene en el presente, no existirán, porque Jesús los quitará por la eternidad, y así viviremos con Él por siempre. Amén. Así viviremos con Él por siempre. Cristo murió, pero conforme a su palabra de autoridad. Como le coloqué ayer le coloqué en el estado una palabra que dijo Sabá, una de mis hijas, colocó unas palabras pequeñas allí y la subí al estado. Dice: muchos dicen tener la verdad. Cada quien tiene que tener la verdad. Religiones hay miles y cada quien dice: yo tengo la verdad. No, lo que yo creo es la verdad. Pero si cada quien tiene la verdad, entonces son muchas verdades. Y no es así. La verdad es un hombre. Un hombre. No lo pudo decir ningún hombre hasta el presente. Solo uno tuvo la autoridad, porque lo que dijo lo cumplió. Cuando Jesús hablaba, las cosas pasaban. Amén. Cuando Él decía: nadie puede quitarme la vida, como lo dijo en Juan capítulo 10, nadie me puede quitar la vida. A Jesús no lo asesinaron, Él entregó su vida voluntariamente. Él dijo: yo tengo poder dado por mi Padre para entregar mi vida, y así como la entrego, tengo poder para volverla a tomar. Amén. Como sucedió, y similar a lo que aconteció con Jonás, que estuvo en el vientre de un pez 3 días, 3 noches, así sucederá conmigo también. Estaré 3 días, pero no más de allí. Al tercer día me levantaré. ¿Qué otro líder ha dicho eso? ¿Qué otro líder lo ha podido hacer? Solo uno, Jesucristo, con toda autoridad dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. La gente lo que tiene es opiniones, pero solamente hay una verdad. No se necesita decir que tenemos la verdad, sino conocer aquel que es la verdad. Amén. Conocer a Jesucristo, tener un encuentro con el que murió y resucitó, y que toda autoridad lo asiste. Aleluya. Por eso Él dijo: yo soy la vida. La verdadera vida la tiene el hombre cuando tiene un encuentro con Él. El verdadero camino se encuentra cuando nos tomamos de la mano con Él. Y Él es la verdad más alta que existe. Amén. La verdad, como dijo en uno de sus libros Guillermo Maldonado, escribió: la verdad es el nivel más alto de realidad. Amén. Estás enfermo, pero el nivel más alto de realidad es lo que hizo Jesús. Él llevó en su cuerpo las enfermedades. Amén.